Vamos, doctores, con la patología escrotal aguda, el llamado síndrome escrotal agudo, ¿correcto? Muy bien. Acá hay que hacer nuestros diagnósticos diferenciales y tenemos estos tres que diferenciar: la torsión testicular, la orquiepidemitis y la gangrena de Fournier, ¿ya? Que es una fasciitis necrotizante de la zona perineal. Estamos aplicando la analogía, ¿ya? La analogía como técnica para que recuerden los datos. Eso es algo importante, ¿no? Es mejor compararlo, cosa que aquí nos ubicamos cuando nos vienen preguntas de casos clínicos y rápidamente diferenciamos, ¿no? Entonces, miren, el síndrome escrotal agudo te van a contar la historia de un adolescente, un joven, puede ser un niño también, que viene con un dolor severo en el testículo. Como su nombre lo indica, es agudo, correcto, es agudo, pero un dolor severo en el testículo. Entonces hay que ver cuál es el diagnóstico que más se aproxima, ¿no? En un dolor agudo del testículo, severo. Entonces tenemos estos tres. Donde el más importante a descartar es la torsión testicular, ¿ya? Porque obviamente va a comprometer la viabilidad del testículo, la fertilidad, etcétera, ¿no? Entonces, en la torsión testicular quiero que recuerden que hay dos formas. La más frecuente es esta primera, ¿no? La mayoría, 90%, 95%, que es la llamada forma intravaginal, que es propia de los adolescentes, ¿correcto? De los adolescentes, de los jóvenes. En cambio, esta de acá, miren, la torsión se está dando fuera de la túnica vaginal y se llama extravaginal. Eso es más raro, eso se ve en un 5 o 10%. Eso se ve en los lactantes, en los niños, ¿ya? Entonces, la torsión más frecuente es la intravaginal, propia del adolescente, del joven, por un factor anatómico, porque falta el ligamento testicular, etc. En los lactantes, en los recién nacidos, la torsión se llama extravaginal. ¿Y cuál es su principal factor de riesgo? Ya te había comentado, criptorquidia, el mal descenso testicular. Es el factor de riesgo para torsión testicular extravaginal, que es en los lactantes recién nacidos. Diferencian esos dos. Siempre hay un factor precipitante para la torsión, y eso nos van a contar en la historia clínica. Frío, lo asustaron, ¿no es cierto? El miedo, la tos, ¿no? El ejercicio físico, la relación sexual también, el coito, ¿no? La erección nocturna, traumatismo, ¿no? Todo ello en la torsión intravaginal, ese factor precipitante que hace que se active el reflejo clemastérico y como el testículo es muy móvil, porque falta su ligamento anatómico, se torsiona. Y en el caso de la extravaginal hemos dicho que su factor de riesgo es la criptorquidia. Diferencia en eso, ¿ya? Muy bien, entonces miren cómo hay factores precipitantes y que van a desencadenar esto. Un dolor agudo, severo en el testículo, ¿ya? Dolor severo, agudo en el testículo, ¿no? Se metió a una piscina, ¿no? Fría, se metió a la ducha con agua fría y empezó el dolor severo. Lo asustaron, ¿no? El interno ahí le preguntaron y se asustó y empezó con dolor testicular, torsión testicular, ¿no? Etcétera. Entonces les pueden poner un montón de casos, hay un factor precipitante, pero ya luego les comentan pues que el dolor que se desencadena es severo, súbito, porque es una torsión, severo, súbito, intenso. Cuando se explora el testículo está horizontal, eso se llama signo de Gubernier, ¿no? El signo de Fren es negativo. ¿Qué es el signo de Fren? El signo de Fren, doctores, es la maniobra que yo hago para elevar la bolsa escrotal, ¿ya? Al elevar la bolsa escrotal, si calma el dolor es positivo, si no calma el dolor es negativo. Entonces, elevo la bolsa escrotal en una torsión y el dolor persiste, el dolor no desaparece, no calma, por eso se llama negativo, signo de Fren negativo, porque el dolor no calma al elevar la bolsa escrotal. ¿Estamos? Eso ténganlo en cuenta. Signo de Fren negativo, no hay reflejo cremastérico porque ya se activó. No es que el factor precipitante activó el reflejo cremastérico, entonces cuando tú exploras no hay reflejo cremastérico. Entonces este es negativo.
Pues todo negativo en la torsión testicular, ¿ah? Fren negativo, reflejo cremastérico negativo, ¿ya? Son los datos más importantes que debes recordar. Entonces, dolor severo, súbito en la zona testicular por un factor precipitante, signo de Fren negativo, reflejo cremastérico negativo, torsión testicular. ¿Lo quieres confirmar? La prueba que nos confirma es el ecodoppler. El ecodoppler es la prueba que nos confirma. ¿Correcto? Vemos y no hay flujo testicular. No hay flujo. ¿Ya, doctores? Eso nos confirma pues la ausencia de flujo en el testículo, una torsión. Donde la conducta es quirúrgica. Ese es el dato. Se diagnostica una torsión testicular, hay que operar, ¿correcto? Cirugía urgente. Dentro de las primeras 6 horas, ese es el dato, ¿ah? Dentro de las primeras 6 horas hay que operar para poder salvar ese testículo. Entonces, cuando uno opera una torsión dentro de las 6 horas, el testículo va a estar viable. Entonces, lo que hago es distorsionar el testículo. Y como, ¿por qué se hizo una torsión? Porque el testículo era muy móvil, ¿verdad? Entonces hay que fijarlo. Y eso se llama orquidopexia. Y doctor, pero solo se torsionó el testículo derecho. ¿Por qué el lado izquierdo también se opera? Ah, porque ambos son testículos móviles. Entonces, por prevención, operas el otro testículo. Porque si no, lo vas a volver a meter a sala en otra oportunidad. Entonces, la orquidopexia es bilateral, ¿correcto? Orquidopexia bilateral dentro de las primeras 6 horas. Esa es la conducta, ¿ya? Pasadas las 6 horas, cuando más te demores, 12, 24 horas, el testículo se va a necrosar, aumenta el riesgo de necrosis. Tal es así que pasadas las 24 horas ya más del 90% de los testículos van a estar necrosados. Y cuando ya el testículo está necrosado, ya ¿para qué lo vas a salvar ese testículo? Ese testículo ya no es viable cuando ya ha pasado mucho tiempo. Está necrosado, eso se va a atrofiar. Y ojo, la atrofia de testículo se asocia a cáncer de testículo. Entonces, por eso, ¿qué hacemos cuando ya se necrosó? Sacamos el testículo. En este caso sí, el afectado, pues no le vas a sacar los dos, ¿no? El afectado, orquiectomía, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se hace la orquidopexia? Cuando operaste a tiempo. ¿Cuál es el tiempo ideal? Dentro de las primeras 6 horas. Orquiectomía, cuando te pasaste el tiempo, te dicen que el testículo ya está necrosado, no es viable. Generalmente eso es pasada las 24 horas, ¿no? Entonces, la conducta es quirúrgica en la torsión testicular. La orquiepididimitis, doctores, es el diagnóstico diferencial. La orquiepididimitis es el proceso infeccioso del testículo, ¿no? Hablamos orquitis. Eso generalmente es viral, la orquitis, ¿no? Recuerden la parotiditis, por ejemplo, que genera una orquitis bilateral. Cuando hablamos una orquiepididimitis, o sea, estamos hablando inflamación del testículo y del epidídimo, ¿no? Y la orquiepididimitis puede ser aguda por infecciones, por ITS. Si la mujer tiene EPI, acuérdate en ginecología, enfermedad pélvica inflamatoria, su homólogo en el varón es la orquiepididimitis, así acuérdate, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de orquiepididimitis en el varón? Ya es como si te estuvieran preguntando la causa más frecuente de EPI, clamidia, ¿correcto? En gente joven, clamidia. En menores de 35 años, clamidia, trachomatis. Luego está gonorrea, ¿ya? Entonces acá, primer lugar clamidia, segundo gonorrea, ¿ya? En jóvenes menores de 35 años, sexualmente activos, ¿no? Que tienen múltiples parejas, sin protección. Entonces, clamidia, pues a la cabeza, ¿no? Pero también está gonococo ahí, siempre los dos, ¿no? Clamidia, gonococo, ya está. Ahora, cuando el varón tiene más de 35 años, es HCH, o sea, hombre que tiene sexo con otros hombres, la etiología cambia, es bacilos gram negativos. Entonces eso también dense cuenta. Joven, sexualmente activo, heterosexual, clamidia, gonococo. Adulto, HCH,
bacilos gram negativos. ¿Ya? Esa es la etiología. Y también hay orquiepididimitis crónica, y ahí deben recordarse la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Es el que causa orquiepididimitis crónica, ¿ya? Nódulos indoloros en el testículo. Dicho sea de paso, la zona más afectada por la tuberculosis en la zona genital del varón es el epidídimo, la cola del epidídimo. Muy bien. Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Y la clínica es esta: dolor agudo en la zona testicular, en un varón sexualmente activo, ¿correcto? Un varón, un adulto sexualmente activo que tiene dolor en la zona testicular. Pero ¿cómo lo diferencio de la torsión? Este es un dolor más gradual, más progresivo, no es súbito severo. Puede ser severo, pero es gradual, es de menos a más, con signos irritativos. Hay fiebre, escalofríos, disuria, poliaquiuria. Entonces ese contexto, ¿no?, de inflamación, de infección va a haber en el caso de una orquiepididimitis. Y básicamente en la exploración lo diferenciamos porque acá el signo de Fren es positivo. Entonces elevo la bolsa escrotal y calma el dolor. Por eso el paciente cuando tiene orquiepididimitis usa suspensores, ¿ya? Porque al elevar la bolsa escrotal calma el dolor, signo de Fren positivo, ¿correcto? El reflejo cremastérico está presente, positivo, el reflejo cremastérico. Entonces ahí tienen para diferenciar, no se pueden equivocar, ¿ya? Cuando es todo negativo, torsión, y hay que operar. Cuando es positivo, miren, un varón positivo, sexualmente activo, orquiepididimitis, ¿ya? Si yo quiero, muchas veces la clínica puede ser dudosa, y cuando tenemos la duda, la ecografía Doppler nos va a ayudar, ¿no? En la cual si hay ausencia de flujo es torsión testicular, pero si vemos un flujo aumentado, entonces es un proceso infeccioso, una orquiepididimitis. Ahí el flujo va a estar aumentado, ¿ya? Y acá el manejo es médico, vean la diferencia, el manejo médico a base de antibióticos, ¿no? Entonces, para cubrir a clamidia, ¿qué damos? Doxiciclina. Para cubrir a gonococo, damos ceftraxona. Para cubrir a gram negativos, si mi sospecha es bacilos gram negativos, ciprofloxacino, quinolonas, ¿ya? Entonces ahí tienen el agente antibiótico de acuerdo a la sospecha, ¿no? Entonces cubrimos con doxiciclina, cubrimos con ceftraxona, a clamidia y gonococo respectivamente, y cuando nuestra sospecha es por bacilos gram negativos, quinolonas. Y el tercer diagnóstico diferencial es la gangrena de Fournier. Es una fasciitis necrotizante en la zona perineal, ¿correcto? En la zona perineal. Es polimicrobiana. Acá gram positivos, gram negativos, anaerobios. Y los factores de riesgo es generalmente un adulto mayor, un diabetes descompensada, paciente con consumo de alcohol crónico, politraumatizado, ¿no? Son los factores de riesgo, ¿ya? Entonces, en ese contexto, ¿no?, un adulto mayor, diabético, alcohólico, politraumatizado, que venga con un dolor difuso en la zona perineal, debemos descartar gangrena de Fournier, porque acá hay síntomas sistémicos como fiebre, dolor intenso difuso. En la exploración la piel está dura, empastada, eritematosa, con flictenas hemorrágicas, como están viendo ahí en la imagen, flictenas hemorrágicas, y hay compromiso hemodinámico. El paciente empieza a hacer hipotensión. Entonces descompensa, ¿no?, hemodinámicamente el paciente, ¿ya? Recuerden que la etiología es polimicrobiana. Entonces acá, cuando nuestra sospecha es una gangrena de Fournier, porque el dolor es difuso, hay flictenas hemorrágicas, la piel está empastada, hay descompensación hemodinámica, la conducta más importante, doctores, debridamiento quirúrgico. Debridamiento quirúrgico. La antibioticoterapia tiene que ser de amplio espectro, cubrir a gram positivos, ¿correcto? Cubrir a gram negativos y cubrir a anaerobios, ¿ya? Entonces damos vancomicina, clindamicina, carbapenems, es un cóctel, ¿ya? Pero lo más importante es el debridamiento quirúrgico, recuerden ese dato. Vamos con patología escrotal crónica, doctores.
Muy bien. En la patología escrotal crónica vamos a tener un paciente que nos comenta que tiene aumento de la bolsa escrotal, ¿no? Progresivo, generalmente indoloro. A veces llega a producir dolor tipo pesadez, pero no es un dolor pues severo, súbito, ¿no? Entonces es un aumento de la bolsa escrotal con sensación de pesadez. Esa es la historia en la patología escrotal crónica, ¿no? Muchas veces por eso indolora, solamente vemos aumentado el volumen. Y cuando hacemos referencia a esa historia, la patología escrotal más asociada en el adolescente es el varicocele. Recordar que el varicocele, doctores, es la dilatación del plexo venoso pampiniforme. ¿Y qué es el plexo venoso pampiniforme? Es todo el drenaje venoso que va a llegar hacia las venas espermáticas o venas gonadales, ¿correcto? Entonces, cuando hay aumento en la resistencia en las venas espermáticas, es que el plexo venoso pampiniforme se dilata, ¿no es cierto? Y empieza a producirse esta patología escrotal más frecuente en adolescentes, en jóvenes, que es el varicocele. Como lo están viendo ahí, está ubicada en el polo superior del testículo. El dolor generalmente es indoloro, como ya les comenté, es más una tumefacción, un aumento del polo superior del testículo. La consistencia, cuando palpamos, se llama una consistencia blanda, como si palpara una bolsa de gusanos, así se llama, ¿no? Por la dilatación del plexo venoso pampiniforme. Y cuando hacemos pasar la luz, entonces nos va a salir una transiluminación negativa, ¿ya? Cuando hacemos pasar la luz. Transiluminación negativa, y hay que recordar que por un factor anatómico, el varicocele es más frecuente en el lado izquierdo, por un factor anatómico. El 90% de los varicoceles es en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque recordemos anatomía. La vena espermática izquierda drena en la vena renal, así, en T, en un 90 grados. Entonces, como en el lado izquierdo drena en 90 grados, hay más resistencia al flujo venoso. Aparte que hay más trayecto en la vena, ¿ya? Es más largo, tiene menos válvulas, varios factores, pero el más importante es la forma, ¿no? La forma anatómica, que es en 90 grados. Entonces, como en el lado izquierdo hay más resistencia al flujo venoso, es que esta dilatación del plexo venoso pampiniforme es más frecuente anatómicamente en el lado izquierdo, por un factor anatómico. Esto no pasa en el lado derecho, porque recuerden por anatomía que en el lado derecho la vena espermática derecha drena en la vena cava, en un ángulo agudo. Entonces ahí hay menos resistencia, el trayecto es más corto, hay más válvulas, etc. Entonces es diferente, ¿no? La anatomía, como están viendo en la vena espermática. Ese dato entonces anatómico es muy importante que recuerden, porque eso les va a hacer razonar y poder entender por qué el varicocele es más frecuente en el lado izquierdo, ¿no? Por este factor anatómico, 90%. No pasa en el lado derecho. Pero ¿qué pasa si encontramos un varicocele entonces en el lado derecho? Quiere decir que hay algo que está produciendo ese aumento de resistencia de manera patológica. Y en ese caso, doctores, encontrar un varicocele en el lado derecho, debemos descartar un tumor en el retroperitoneo. Ese es el dato final. Varicocele en el lado derecho, descartar un tumor retroperitoneal. Recuerden el cáncer renal, el hipernefroma, pues el hipernefroma produce varicocele en el lado derecho, ¿ya? Entonces, cuando yo encuentro un varicocele en el lado izquierdo, factor anatómico, 90%, el más frecuente, pero encontrar en el lado derecho no. Debemos descartar un tumor retroperitoneal. Cuando uno evalúa la sospecha de un varicocele, por la historia del paciente que dice pesadez, aumento de volumen en la parte superior del testículo, la forma de explorar es en bipedestación, ¿correcto? En bipedestación, porque ahí vamos a generar más resistencia y se va a poder observar, ¿no? El varicocele, o en todo caso se va a poder palpar, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ya si se palpa es grado 1, ya si se palpa a la maniobra de Valsalva es grado 2, si es
visible, no es necesario palparlo. Ectoscópicamente veo el varicoceles grado 3. Es una forma de clasificarlo, ¿no?, al varicocele, ¿ya? Entonces, es obviamente por el tamaño, ¿no?, que tiene el varicocele. Entonces, la maniobra de Valsalva nos ayuda a explorar, ¿no? Entonces, como les mencionaba, si el paciente está en bipedestación y le menciono que puje, que tosa, o sea, maniobra de Valsalva, entonces el varicocele aumenta de tamaño, ¿no? Aumenta de tamaño. Entonces el volumen es variable, porque si al paciente yo lo acuesto en decúbito, el volumen disminuye, ¿ya? Disminuye, porque al decúbito hay menos resistencia. Entonces ese cambio en el tamaño del varicocele es importante, ¿no? Entonces cuando el paciente está en decúbito, el tamaño disminuye, cuando está en bipedestación, el tamaño aumenta. Entonces ese cambio es muy importante, que lo tengan en cuenta, ¿no? Cómo cambia la postura, por eso sale maniobra de Valsalva positivo. Por ende, cuando yo encuentro un varicocele fijo, ¿qué es fijo? Que no cambia de volumen al cambio de posición. O sea, del decúbito a la bipedestación no hay cambio de volumen, sigue siendo igual. O el varicocele es derecho, debo descartar tumor retroperitoneal. Tengan en cuenta ese dato. Encontrar un varicocele en el lado derecho o encontrar un varicocele ya sea en el lado izquierdo o derecho, pero fijo, que no cambie de volumen al cambio de postura, nos obliga a descartar un tumor retroperitoneal, un cáncer de riñón. Confirmamos con el ecodoppler que nos van a decir que los vasos están dilatados, ya las venas, pues, ¿no?, del plexo venoso pampiniforme están dilatados. Muy bien, esa es entonces la patología escrotal más frecuente del adolescente. ¿Ya? ¿Cuándo se opera un varicocele? Cuando genera infertilidad, el dato más importante. Cuando genera problemas de fertilidad, hay que operarlo, o cuando está produciendo o se asocia a atrofia testicular, o cuando ya es muy sintomático, ¿no? Mucho dolor. Vamos a ver que la persistencia del canal peritoneo vaginalis o persistencia del proceso vaginalis, así se llama, nos puede dar estas dos patologías, ya sea el hidrocele, que es el acúmulo de líquido en la túnica vaginalis, o la hernia inguinal. Tenemos esos dos, hidrocele, acúmulo de líquido en la túnica vaginalis, o la hernia inguinal, que es la presencia de piplon, intestino, en la bolsa escrotal, ¿no? Ambos se producen por este factor, ¿no es cierto? Este factor factor anatómico, que es la persistencia del conducto proceso peritoneo vaginalis, ¿correcto? Muy bien, entonces ¿se acuerdan ese donde estaba el gobernáculo en el proceso vaginalis que permitía el descenso del testículo? Ya eso, luego que el testículo desciende a la bolsa escrotal, ese conducto se cierra, ¿no? Entonces si queda persistente, entonces viene esta patología. Si se acumula líquido, hidrocele; si se acumula piplon, intestino, hernia inguinal. Esa es la diferencia. En el caso del hidrocele es indoloro y es peritesticular, porque el líquido está alrededor de todo el testículo, ¿no? Porque está en la túnica vaginal. Es una consistencia blanda. A veces cuando ya es un acúmulo excesivo se llama hidrocele a tensión y se puede palpar de manera dura. Y este es el dato que deben recordar. Cuando ustedes le digan aumento de la bolsa escrotal, ¿ya?, en un lactante, lo primero que deben pensar es el hidrocele, por frecuencia. El hidrocele es la causa más frecuente de aumento de volumen escrotal. Y el dato clínico en el examen es que nos van a decir transiluminación positiva. Cuando te dicen transiluminación positiva, ya olvídate. Es hidrocele, porque es líquido. Y el líquido deja pasar la luz. Ese es el dato que siempre deben buscar. Reflejo cremastérico positivo. Eso también es importante. O sea, el reflejo cremastérico no se altera. Está positivo, está conservado. Y la ecografía es opcional, ¿no? Si en caso la transiluminación es positiva, bueno, ya la ecografía muchas veces no es necesaria. Pero cuando hay duda, podemos
entonces solicitar, ¿ya? Ojo que el hidrocele es, cuando es por persistencia del canal peritoneo vaginal, se llama congénito. Es el hidrocele congénito, propio de los lactantes, los recién nacidos. Porque también hay hidroceles adquiridos en el adulto. Cuando te digan adquirido, es por tumor, es por trauma, es por infección. Tumor, trauma, infección, ¿ya? El hidrocele adquirido en el adulto. Bueno, la conducta es que damos hasta 6 meses en el lactante para que el hidrocele desaparezca, ¿no? Si persiste más de 6 meses ya hay que hacer un abordaje quirúrgico. Igual en el adquirido, ¿no? Se da un tiempo de meses para ver si se reabsorbe y si no hay que intervenir. En el caso de la hernia inguinal, bueno, eso lo ven en la parte de cirugía, un dolor difuso. Recuerden que acá mejora con el decúbito, es blanda, reductible, si no está encarcerada. La triluminación es negativa porque hay componente sólido, ¿no? Intestino, epíplon. Reflejo cremastérico está conservado, la maniobra de Valsalva está positivo, pero recuerden que la hernia inguinal, ¿no es cierto?, muchas veces se asocia a criptorquidia y por eso es más frecuente en el lado derecho, ¿ya? En el lado derecho, igual que la criptorquidia, es más frecuente en el lado derecho, ¿no? Entonces esto, ojo, si ustedes se acuerdan de cirugía, es la hernia inguinal, ¿directa o indirecta? Indirecta, doctores, indirecta. ¿Ya? La que es por persistencia del conducto peritoneo vaginalis. Porque recuerden que la directa es por debilidad de la fascia transversalis, ¿no? Entonces esos datos son importantes que recuerden. Muy bien, entonces la hernia inguinal indirecta es la inguinoescrotal, ¿ya? Como diagnóstico diferencial les pongo. Acá la ecografía es opcional porque más es exploración física y la conducta es quirúrgica. Casi no se da plazo. Tú en la criptorquidia esperas 1 o 2 años, operas. En el varicocele también, pues esperas. O en este caso si ya se asocia a trastorno de fertilidad, etc. Hidrocele también en el recién nacido se espera 6 meses. Pero en hernia inguinal no, porque esta no va a resolver. Entonces, definitivamente la conducta es quirúrgica, ¿ya? Quirúrgica. La neoplasia testicular. ¿Ya? El cáncer de testículo, esto hay que sospecharlo en jóvenes adolescentes, ¿no? Con factores de riesgo, criptorquidia, Klinefelter, atrofia testicular. Es indoloro, ¿ya? Hay que sospechar en un aumento o la palpación de un nódulo en el testículo, indoloro en cáncer de testículo. La consistencia sólida, la transiluminación negativa, por eso cuando les dicen transiluminación positiva, ya te cantaron el diagnóstico, hidrocele. 10% es agudo, hemorrágico, ¿no? Y acá cuando sospechamos de un cáncer de testículo, porque hay factores de riesgo, etc., hay que pedir marcadores tumorales, alfa-fetoproteína, beta-HCG, LDH y su ecografía testicular. Así se evalúa la neoplasia testicular, ¿ya? Muy bien, de hecho, pues la intervención es quirúrgica.